Saludos a todos en este domingo, espero que estéis disfrutando de este nuevo día que el Señor nos da. En esta mañana vamos a hablar acerca de la integridad y el tema lo he titulado La integridad como el cimiento de una vida semejante a la de Cristo. La integridad es el valor moral humano que impulsa a la persona a hacer lo correcto, a pesar de las consecuencias e inconvenientes que esto pueda traer a su vida. Actualmente es difícil poder encontrar a una persona en la que podamos confiar. Muchos son los que proclaman sus propias bondades, pero al final no son sus palabras, sino sus hechos los que le delatan o los que le contradicen. Pero vamos a orar para seguir adelante y vamos a leer un texto bíblico para ver lo que nos dice acerca de la integridad. Señor, te damos gracias porque este es el día que tú nos das para gozarnos y alegrarnos en ti. Lo hemos hecho a través de la alabanza y ahora queremos a través de tu palabra conocer y saber más de lo que tú tienes para nosotros. Oramos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé capacidad, discernimiento y entendimiento para poder entender la palabra que tú tienes para nosotros en este día. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la integridad. Dice que la integridad es el total o la amplia gama de aptitudes poseídas por una persona. Es la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo. Es ser quien la persona es, esté donde esté, con quien esté y bajo las circunstancias que se encuentre. Integridad también se deriva del latín integritas, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Me gusta la palabra virginidad porque nos habla de algo que no ha sido corrompido. Me gusta de buen estado físico, que no está dañado. También nos dice que se deriva del adjetivo ínteger, que significa intacto, entero, sin contacto o no contaminado por cosa alguna. Esto es lo que el diccionario nos dice sobre la integridad, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Y le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 15 y vamos a leerlo. El Salmo 15 del versículo 1 al 5 dice de esta manera. Es un salmo de David que empieza haciéndose una pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David mismo se contesta y dice de esta manera: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo creo que no tenemos que ir frase por frase, ni tenemos que profundizar mucho, porque David mismo ya nos dice lo que es ser íntegro. Íntegro es aquel que hace justicia, aquel que habla verdad, aquel que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, aquel que no admite reproche contra su vecino, aquel que menosprecia a los perversos, aquel que aún jurando con daño a sí mismo, no por ello cambia, quien su dinero no da a usura. Y, amado hermano, en este domingo,
yo quiero tratar algunos aspectos acerca de lo que la integridad es. Y espero que le inspiren y que le ayuden en su caminar cristiano y en ese deseo de querer ser más como Cristo. Así que déjenme mencionar el primer aspecto que yo quiero mencionar sobre la integridad. La integridad, amado hermano, con lo que hemos leído, me da la pauta para decirle que es el cimiento de nuestro carácter. Déjenme contarle una historia. Cierto arquitecto de una fama ya reconocida, se le encargó la construcción de un edificio de oficinas. Echar los cimientos de aquel edificio le tomó al arquitecto y a todo su equipo de trabajo 2 años. Y cuando estaban a punto de empezar la siguiente etapa, una mañana vino el capataz de la obra para hablar con el arquitecto y darle la mala noticia. Decirle que los cimientos que se habían echado para sostener el edificio estaban sufriendo fracturas, estaban teniendo fracturas. Así que el arquitecto se encontró ante un gran dilema. Por un lado, 2 años de trabajo se veían perjudicados. Pero no solamente 2 años de trabajo, sino su propia fama, su propio nombre. Así que el hombre no sabía qué hacer. Podía reconocer que se había equivocado en la elección de los materiales. Eso le perjudicaba a él como arquitecto. Pero también podía hacer todo lo posible para reforzar aquellos cimientos y tirar adelante esperando que nada malo ocurriese en el futuro. La primera opción perjudicaba su reputación como arquitecto y echaba a la borda 2 años de trabajo. Pero aquel hombre decidió que era mejor la primera opción que la segunda. Así que, contra todo pronóstico, él tuvo que empezar la obra desde abajo. ¿Qué ejemplo tan grande de integridad? Y con esto quiero decir, hermano, que aunque usted y yo lo sabemos, lo voy a decir otra vez, sabemos que el fundamento de nuestra fe es Cristo. Pero ¿sabe qué? Si nosotros queremos ser más como el Señor, entonces necesitamos que los cimientos de nuestro carácter estén fundamentados en la integridad. Porque es en la integridad sobre la cual se edifica el resto de bondades que caracterizan la vida de un cristiano semejante a Cristo. La falta de integridad, amado hermano, no solo afecta a nuestra santificación, también a nuestra consagración y a nuestras relaciones interpersonales y a la manera como actuamos y nos comportamos en nuestro día a día. En Mateo 25 tenemos la historia que Jesús nos contó de un hombre que llamó a sus siervos para darles talentos. La historia nos dice que llamó a 3 de sus siervos y a cada uno le entregó diferente cantidad de talentos. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Y pasado el tiempo después de haberse marchado y el hombre volvió y vino para hacer cuentas con aquellos siervos. Y leemos en Mateo 25 del 14 al 30 esta historia, que el que recibió 5 vino y le entregó 5 más. Ante aquella acción, el amo le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y vino el segundo, que había recibido 2, y también recibió las mismas palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y vino el tercero. Y el tercero fue un hombre negligente, un hombre que no se tomó en consideración lo que su amo era y lo que su amo le había entregado, porque volvió con excusas diciéndole: yo sabía que eres un hombre que siega donde no has sembrado.
y empieza a darle una letanía. Cuando el hombre ha escuchado a su siervo, le dice: siervo malo y necio, sabiendo lo que soy, podías haber dado mi dinero al banquero para que así cuando yo volviese lo recibiese con los intereses. Y dice que fue echado fuera. Podemos ver, hermano, en esta historia que cuando nosotros no somos capaces de responder a la confianza que otros ponen en nosotros, no solamente le fallamos a la persona, pero nos fallamos a nosotros mismos. Y si nuestra integridad está llena de fisuras, entonces todas las otras cualidades de nuestro carácter también lo estarán. Es imposible, amado hermano, ser honesto, ser verdadero, ser humilde, ser justos, ser santos, ser lo que debemos ser como hijos de Dios si no tenemos integridad en nuestra vida. La integridad es el cimiento de nuestro carácter. Y si nuestra integridad tiene fisuras, entonces el resto de cualidades de nuestro carácter también las tendrá. La segunda cosa que quiero mencionar tiene que ver con las cosas pequeñas. La integridad, amado hermano, comienza en las cosas pequeñas y en las cosas ordinarias del día a día. Cada día de nuestra vida tomamos todo tipo de decisiones. Algunas nos benefician, otras nos perjudican. Algunas son tomadas en base a lo que queremos, otras entre lo que debemos hacer y algunas más en lo que otros quieren que hagamos. Pero independientemente de cuál sea la razón por la que tomemos una decisión, en todas ellas involucra que hay integridad. La integridad o la falta de esta no solo se manifiesta en las cosas grandes, como en el caso del arquitecto que se ha mencionado, pero también, amado hermano, en las pequeñas cosas del día a día. Y déjeme darle algunos ejemplos para que podamos darnos cuenta si hemos estado actuando con integridad o no hasta el día de hoy. La primera cosa que quiero mencionar es algo muy común y muy corriente entre el ser humano, y esta es la impuntualidad. Llegar tarde al trabajo o a cualquier lugar donde se nos ha citado no solamente es impuntualidad, es irresponsabilidad, falta de respeto a otros y, por supuesto, falta de integridad. Las medias verdades que a veces hablamos o la falta de información que a veces no damos no solamente son mentiras, pero también es engaño, son falta de integridad. Cuando alquilamos el local de Fonte de Culler, se nos dijo que había luz y agua, y ciertamente que lo había. Pero cuando quisimos ir para darnos de alta el servicio eléctrico en nuestro nombre, nos dimos cuenta de que el local no contaba con su propio medidor de electricidad, que no estaba bien hecho. Cuando hablé con el dueño y le pregunté acerca de esta falta, su respuesta fue: es que nunca me preguntaste acerca de ello. Y nota, hermano, cómo esa falta de información fue un engaño que sufrimos nosotros, pero al mismo tiempo era una mentira, era una verdad a medias que se convierte en mentira. Así que la información o las medias verdades son falta de integridad. Cuando los chicos dicen a sus padres que han estado estudiando sin haberlo hecho, no solamente se engañan a ellos mismos, están mintiendo a sus padres. Hacer trampa o hacer chuletas o copiar cuando se hacen los exámenes en la escuela no solo es hacer trampa, también es faltar a la integridad. Cuando alguien nos pide oración por algo y le decimos que vamos a orar o que estamos orando por ello, pero no lo estamos haciendo, estamos mintiendo, estamos siendo faltos de integridad.
Tratar de sacar ventaja o hacer uso indebido de algo que nos ha sido confiado es deshonestidad y también falta de integridad. Usar programas piratas de internet, pasar o usar las contraseñas de otros para ver programas de pago que son de uso personal y no grupal, no es estar compartiendo la bendición de Dios, es estar faltando a la integridad cristiana. Tomar material sobrante o no de la compañía donde trabajamos sin pedir permiso es robar. Hablar de otras personas a espalda de ellos es falta de integridad. Si usted tiene un negocio y se está aprovechando de sus clientes, cobrando más de lo que debe, es deshonestidad e integridad. Y amado hermano, escúcheme esto. No darle a Dios lo que es de Dios es robar a Dios y ser faltos de integridad. Miren lo que dice Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de esta manera, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Ahora déjenme leerle en la nueva versión internacional para que lo entiendan mejor. Dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan vuestros viñedos que están en flor, es decir, que están en plena etapa para dar fruto. Y todas estas cosas, hermano, que acabo de mencionar, tienen similitud con las pequeñas zorras. Son cosas pequeñas, pero que dañan la integridad de la persona cuando no tenemos cuidado de ellas. Tal vez para usted y para mí tomar un boli prestado y no devolverlo, o pasarle la contraseña a alguien de cierto programa para que pueda verlo, nos parece bien, ¿no? O nos parece que no estamos haciendo ningún mal. Perfecto. Pero déjeme decirle que si lo hacemos, entonces estamos faltando a nuestra integridad. Cuando nosotros logremos controlar las pequeñas cosas, estaremos creciendo en integridad. Cuando se presenten esas situaciones difíciles y tentadoras y decidamos permanecer firmes y no ceder ante ello, estaremos guardando nuestra integridad. Déjeme citar al escritor Lewis. C.S. Lewis utilizó la ecuación de las matemáticas para referirse a los pequeños errores que cometemos en nuestro día a día. Y él lo dijo de esta manera: cuando he comenzado a hacer una suma y me equivoco, cuanto más pronto lo reconozca, me detenga y vuelva a comenzar, más rápido podré corregir, seguir adelante y obtener el resultado correcto. Cuanto más pronto me dé cuenta, corrija, podré obtener el resultado correcto. Amado hermano, nunca alcanzaremos la medida que Dios quiere que alcancemos mientras no corrijamos esas pequeñas cosas que atentan y minan la integridad y la santidad y la consagración que Dios busca en nosotros. No podremos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida si no cambiamos nuestra forma de pensar en cuanto a esas cosas pequeñas que cometemos día a día. Una cosa pequeña puede parecer insignificante, pero cuando son muchas y las contamos todas ellas, podríamos sorprendernos de ver el tamaño que pueden alcanzar. Así que cacemos a las pequeñas zorras que dañan a nuestros viñedos. La tercera cosa que quiero compartir contigo nos dice que la integridad no está limitada a lo lícito o ilícito.
¿Qué quiere decir con esto? Pues quiero decir, hermano, que nuestra integridad no está limitada solamente a lo lícito e ilícito que nos marca nuestra sociedad, sino también a todo aquello que moral y éticamente está de acuerdo con la enseñanza de Cristo y las Escrituras. Usted y yo sabe que estamos viviendo tiempos en los que se cumple lo que el profeta Isaías dijo cuando nos dice que hoy llamamos malo a lo que es bueno y llamamos bueno a lo que es malo. Estamos viviendo tiempos, hermano, en los que estamos viendo cosas que ayer eran vergonzosas e ilícitas llevarse a cabo. Y hoy día no solamente son normales y aceptables, pero la sociedad las está legalizando. Quizás sea lícito cometer adulterio. Tal vez sea lícito tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Quizás sea lícito el matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo. Quizás sea lícito andar de chismes. Pero déjeme decirle que ninguna de estas acciones se apega a los principios morales bíblicos ni a la enseñanza misma que Jesucristo nos da. Por tanto, hermano, la integridad no es solo adherirse a un código legal y ético que nos marcan los hombres o la sociedad, porque por encima de estos está el moral y ético de Dios, que es puro, que es incorruptible. Así que debemos adherirnos al código moral y ético que nace de Dios, que nace de una conciencia que no está corrompida por los valores y los principios de este mundo, sino de la conciencia que ha sido transformada, que ha sido renovada por el poder del Espíritu Santo y los principios que de la Biblia se desprenden. Nuestra sociedad está limitando nuestros derechos como padres, dando a nuestros hijos un poder que no son capaces de entender ni de manejar. Si limitamos nuestra integridad y limitamos la educación de nuestros hijos a los valores éticos y morales de nuestra sociedad, ¿sabe qué va a suceder? Que los vamos a perder. Vamos a perder a nuestros hijos. Así que, amado hermano, debemos enseñar a nosotros mismos y debemos enseñar a nuestros hijos que por encima de los principios, valores y éticos que hay en la sociedad que vivimos, hay unos que son superiores a estos y estos son de parte de Dios. Todo hombre y toda mujer, sin importar la edad que tengan, tienen el mandamiento bíblico de amar y respetar a sus padres. Hombre y mujer tienen el mandamiento de amarse y respetarse y de ayudarse mutuamente. Todo joven, hombre o mujer, tiene la responsabilidad de proteger y preservar la virtud del joven o la joven con la que está saliendo. Si limitamos nuestra integridad a lo lícito o ilícito de nuestra sociedad, pasaremos por alto muchos principios éticos, morales y espirituales que se desprenden de la Escritura y que son, amado hermano, esenciales en nuestra vida cristiana para vivirla conforme a lo que Dios nos dice. Segunda de Timoteo dice de esta manera, segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea preparado para toda buena obra. Si queremos tener una integridad completa, entonces no podemos limitarnos a los principios de la sociedad en que vivimos, sino en la palabra de Dios. Y entonces nuestra integridad será completa y más pura. La cuarta cosa que quiero mencionar sobre la integridad
tiene que ver sobre las decisiones que tomamos. Y la integridad, el hombre íntegro no toma decisiones basado en las implicaciones eternas, en las implicaciones terrenales, sino eternas. Mateo 16, 26 nos dice de esta manera: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y son dos preguntas importantes. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y para poder entender esto más, déjenme mencionar la vida de José. Usted y yo sabemos que José fue vendido como esclavo primeramente a un hombre llamado Potifar. Y dice que estando en esa casa Dios le prosperó al punto de que fue puesto como mayordomo de aquella casa. Y estando en esa posición de mayordomo, la mujer de Potifar le acosaba constantemente para que se acostase con ella. Pero vemos a José resistiendo a la tentación. Ahora bien, no solamente fue la integridad la que ayudó a José a mantenerse firme en su decisión de no caer, pero también fue el temor que había en él hacia Dios. Fueron la integridad y el temor hacia Dios los que guardaron o las que guardaron a José de caer en la tentación que se le presentaba. Efesios capítulo 4, 25, amado hermano, nos insta, nos invita a ser verdaderos en nuestra manera de hablar con nuestro prójimo. Qué triste es que siendo cristianos y siendo un cuerpo, muchas veces no hablamos la verdad o hablamos verdades a medias. Pero miren lo que nos dice Efesios 4, 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Y Filipenses 4, 8 y 9 nos dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero el apóstol Pablo no se queda solamente en que deseemos o pensemos esto, pero nos dice en el versículo 9: lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y Dios estará con vosotros. Necesitamos, como hermanos en Cristo, ser verdaderos, comportarnos bien los unos con los otros en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que honra y glorifica a Dios y sirve y es de edificación para el cuerpo. Necesitamos, amado hermano, entender que aunque estamos en este mundo, no somos más de este mundo. Por lo tanto, debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos vivir la vida con la perspectiva de que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que estamos de paso por este lugar y que nos espera una patria celestial. Tenemos que actuar conforme a los principios del reino celestial y no terrenal. Pero para ello necesitamos tener una mente renovada, una mente transformada, un corazón que busque y quiera glorificar a Dios y solamente a Dios. ¿Quieres? ¿Lo deseas? Ese es nuestro deseo. Vivimos, amado hermano, en un mundo en el que la mentira, el engaño, la falsedad y la deshonestidad son las llaves que abren las puertas de las oportunidades. Pero Dios nos exhorta a nosotros a ser verdaderos con nuestro prójimo,
a practicar lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es puro y lo que es justo. En otras palabras, a ser íntegros. En el Salmo 24, una vez más, David se pregunta lo mismo que en el Salmo 15. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en el lugar santo? Y David contesta otra vez con las mismas palabras. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. En otras palabras, David está diciendo el que es íntegro. Este no solamente habitará en la presencia del Señor, pero recibirá bendición, justicia y salvación de parte de Dios. ¿Cuántas recompensas, cuántas bendiciones, cuántos galardones podemos ver, hermano, en ser íntegros? No solamente para con Dios, pero con nuestro prójimo también. Y la última cosa que quiero mencionar es que la integridad no es un sinónimo de perfección. Si usted estaba pensando que estamos hablando de la perfección, déjeme decirle que no. Integridad no es un sinónimo de perfección. En la vida cristiana todos cometemos errores, pero la integridad en la vida cristiana tiene que ver con ser consecuentes con aquello que decimos. Es decir, tenemos que vivir lo que decimos que somos y lo que predicamos lo que creemos. En las Escrituras, ser íntegro no es sinónimo de perfección. Aunque esto nos pueda dar algo de consuelo, no es una invitación a conformarnos con lo que actualmente somos, sino que debemos, hermano, perseverar para alcanzar la meta que tenemos por delante. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, en el versículo 12 al 14, nos dice de esta manera. Escuchen lo que Pablo dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La persona que es íntegra no pone pretextos ni excusas cuando falla. Como cristianos a veces nos equivocamos y también a veces pecamos. Pero si somos cristianos íntegros, debemos reconocer nuestros errores, debemos admitirlos y debemos corregirlos, pero también debemos aceptar las consecuencias que puede haber como consecuencia de ellos. Cuando un hombre y una mujer reconocen sus debilidades y se responsabilizan de ellas sin excusas ni pretextos, no solamente hay grandeza y hay nobleza, pero están mostrando que hay integridad en su corazón. David, amado hermano, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no hubiese pecado, no porque fuese perfecto, sino porque David fue un hombre sencillo, honesto y humilde, de reconocer sus maldades, de reconocer sus pecados, de reconocer sus fallos, siempre que se equivocó, y siempre fue consecuente con las consecuencias que esto traería a su vida. Y por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. La persona íntegra, amado hermano, guarda sus convenios y cumple sus compromisos, aun cuando no le sea conveniente o le sea en perjuicio propio. Si hay pretextos, si hay excusas, cuando no se ha cumplido lo prometido, entonces estamos frente a una persona que le falta integridad. Voy a terminar leyendo Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 5, y mira lo que dice este texto. Eclesiastés 5, del 1 al 5, nos dice así: Cuando entres a la casa de Dios,
abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagáis promesas a la ligera, y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en los cielos y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Me salto el versículo 3 y leo el versículo 4 y dice así: cuando le hagas una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cuando cumple todas las promesas que le hagas, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que las promesas que hiciste fue un error, porque esta actitud enojará a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Una de las pruebas determinantes de nuestra integridad es si guardamos o no los compromisos que hacemos, si cumplimos o no los compromisos que adquirimos, no solamente con Dios, pero con nuestro prójimo y con la iglesia en la que nos congregamos. Amado hermano, yo te quiero invitar a que hagamos un compromiso con Dios de ser hombres y ser mujeres de integridad. No solo porque tengamos que serlo porque somos cristianos, sino porque realmente deseamos serlo, porque sabemos que esto es agradable delante de Dios. El hombre de integridad será fiel a Dios y será fiel a sí mismo. Elegirá hacer lo correcto independientemente de si alguien le está viendo o no. ¿Sabes por qué? Porque no lo hace para placer a nadie, sino porque sabe que es bueno para él, es bueno para otros y Dios es glorificado. Así que quiero dejarte esto. Recuerda que la integridad es importante en nuestra vida cristiana. Y yo espero que podamos nosotros hacer este compromiso con Dios de ser íntegros para con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás buscando personas, hombres y mujeres que quieran hacer un compromiso de vivir vidas íntegras delante de ti. Y nosotros queremos ser ese pueblo que se compromete en ser íntegros delante tuyo y delante de nuestro prójimo. Ayúdanos a que esto sea así. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.